darle la bienvenida a esta, no es la penúltima del año, reunión de Actecu, a los que están aquí presentes y en especial a los que están por streaming, que ya me dicen que hay más de 20 colegas ahí conectados. Les enviamos ahí un número ahí de mi teléfono, de mi WhatsApp a los que están por streaming. Si tienen ganas de hacer algún comentario o pregunta, va a tener que ser a través mío y yo la transmito, ¿ya? El tema de hoy día es paciente en terapia biológica, ¿es posible el retiro? Y lo presenta Paulina Núñez. La doctora Núñez es gastroenteróloga del Hospital San Juan de Dios, Universidad de Chile, y acaba de completar el Fellow de Enfermedad Inflamatoria del programa de Clínica Las Condes. Así que, sin más, Paulina, adelante. Esto va a ser parte de la nota La nota final. Ya. Si los que quieran hablar o dar opiniones, a través del micrófono, porque para que la gente que está en streaming no escuche. Ya. Buenas tardes, agradezco la compañía acá y también por la visión vía streaming. Como vamos a hablar hoy día del retiro en terapia biológica, primero que nada vamos a hablar de una introducción y manejo teórico en base al tema y después vamos a tener un caso clínico en el cual vamos a explicar este tipo de terapia. Primer punto, establecer que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una historia natural conocida en cuanto a evolución, en cuanto a años. Va habiendo una disminución en la proporción de pacientes que están con un fenotipo inflamatorio, aumentando en sus fenotipos estenosantes y penetrantes. Es así como ha nacido la terapia biológica que ha permitido disminuir esta brecha en su historia natural y mejorar las condiciones de estos pacientes. Sin embargo, tenemos que tener en claro que estos objetivos en terapia tenemos que tener establecidos nuestros objetivos tanto clínicos como biomarcadores y curación endoscópica, pero también tenemos que tener plazos establecidos para hacer esta evaluación. Eso es fundamental para tener una vigilancia bastante estrecha de los pacientes y así lograr los objetivos que nos proponemos. Pero esto es importante, que tenemos que definir los objetivos en forma clara. No solo vamos a esperar que la sintomatología mejore, es decir, que el número de deposiciones se normalice, que no haya sangre en las deposiciones o que haya un periodo libre de enfermedad que no requiera corticoides, sino también evaluar que haya un plazo preestablecido para definir cuándo vamos a realizar una endoscopía de control para ver la curación de la mucosa. Y esto siempre sale la duda de los pacientes, es que ¿por cuánto tiempo voy a mantener la terapia? ¿Es necesario mantenerlo por toda la vida? Son preguntas que siempre nos hacen y es importante recalcarlas. Es por ello la importancia de contar con algoritmos de manejo de los pacientes que nos van a permitir tener una monitorización estrecha de los pacientes con biomarcadores, una evaluación endoscópica e idealmente que haya alguna remisión también de tipo histológica. Eso nos va a terminar importantemente en la mejoría en la calidad de vida. Esto tiene que ver con no solo la mejoría de los síntomas, sino que también todo lo que repercute en la calidad de vida del paciente. Y nos va a permitir también prevenir las complicaciones propias de la enfermedad, evitando así cirugías y una mejor calidad de vida. Por lo tanto, los puntos a discutir en esta reunión es en qué pacientes podemos disminuir o suspender las terapias, cuáles son los riesgos y los beneficios de esto y cómo vamos a llevar a cabo las estrategias de suspensión con la monitorización adecuada con biomarcadores y a más niveles plasmáticos de terapia biológica. Y como último punto, las consideraciones especiales. La discusión siempre va a ser en qué pacientes vamos a poder disminuir o suspender terapia. Obviamente pueden haber razones médicas en cuanto a que digamos que estos pacientes tienen un tratamiento mayor y que podemos empezar a retirar algunos de los fármacos, en el sentido de que pueden haber preocupaciones por la seguridad en cuanto a que haya un mayor riesgo que con la inmunomodulación haya mayores riesgos de infecciones o mayor riesgo de neoplasia, y también que el paciente pueda solicitarlo. En definitiva, él refiere a que por un problema de adherencia preferiría estar solamente con un tipo de terapia, tiene miedo a las complicaciones que pueden estar esta asociación, o situaciones específicas en pacientes de mayor edad que por su riesgo de neoplasia estemos pensando también en disminuir la cantidad de terapias, o en el embarazo, que en el tercer trimestre es posible suspender esta terapia y reiniciarla una vez ya terminado el embarazo.
Y también lo que va a surgir en estos últimos tiempos, problemas con el proveedor, que indican que, bueno, este paciente no está en la ley Ricarte-Soto, ¿por qué tiene necesidad de terapia biológica? Y sabemos que las indicaciones de terapia biológica son aún más amplias de lo que está indicado en la ley Ricarte-Soto. Entonces eso también puede ser un problema asociado. Pero siempre es importante establecer los riesgos y los beneficios de estas decisiones. Establecer los riesgos, como por ejemplo puede ser que la terapia sea menos efectiva en un plazo determinado, que haya un riesgo de sensibilización con anticuerpos formados contra esta terapia biológica, y además que podamos perder la oportunidad de cambiar esta historia natural que establecíamos de un patrón inflamatorio pase a un patrón estenosante o penetrante. Pero a su vez, podemos establecer que estas terapias igual puede haber un riesgo de pérdida de respuesta a largo plazo. Evitamos así el riesgo de infecciones y neoplasias, y además podemos mejorar aún más la adherencia. Y obviamente un tema de costo siempre está asociado, que al haber menos, por ejemplo, terapias con infliximab, vamos a ahorrar los costos que conlleva la hospitalización para las infusiones. Es así como hay varios trabajos que ya han demostrado que es posible suspender terapia combinada o disminuir los inmunomoduladores. Este es un trabajo de Lehmann que salió ya en el 2005, que establece que es posible suspender la azatropina en el contexto de terapia combinada. Acá se presentan 80 pacientes que estaban más de 6 meses de tratamiento con infliximab en dosis habitual, 5 miligramos por kilo cada 8 semanas, más un inmunomodulador. Se aleatorizó unos a uno para continuar o discontinuar con terapia. Se realizaron 2 años de seguimiento y más de la mitad, casi 50 pacientes, a los 2 años había un control con colonoscopía. Y se estableció que la necesidad de utilizar terapia de rescate en pacientes que se había suspendido la azatropina era bastante similar, o sea, 55% versus 60% de estos pacientes. Y la curva de sobrevida también es bastante estrecha. Los efectos adversos, ya en este trabajo llama la atención que un efecto adverso se considera el embarazo dentro de las categorías de eventos adversos serios. Sin embargo, si uno evalúa los otros efectos adversos asociados como infecciones, son bastante similares en pacientes que tienen con una discontinuación de la terapia con azatropina versus en la terapia combinada. Así se establece también que el retiro de los pacientes, la posibilidad de medir el marcador de PCR como biomarcador es bastante similar si estos pacientes al realizar la suspensión de la azatropina, los marcadores con PCR eran bajos. Este es otro estudio que establece la misma asociación, 80 pacientes en remisión clínica, 6 meses de terapia combinada, y acá los inmunomoduladores que se utilizaron fueron más amplios, o sea, había azatropina, seimercaptopurina y metotrexato, y la randomización fue similar. Sin diferencia en los efectos adversos, la PCR sí se elevó más en aquellos pacientes que se descontinuó la terapia, y los niveles plasmáticos fueron más bajos, pero que tiene relación con lo mismo en cuando se descontinuó el inmunomodulador, pero no se vio un mayor número de recaídas. En colitis ulcerosa también establecemos que hay estudios retrospectivos con 82 pacientes naïf que responden a esta terapia por al menos 6 meses, y se hace la evaluación de remisión libre de esteroides. Y el seguimiento también es a casi 2 años, y la decisión en base a suspensión de terapia se basó en una decisión médica. Y lo que establece es que había menos recaídas en comboterapia, pero el tiempo de recaída era según el tipo de terapia que utilizaba. O sea, si estaba con comboterapia, la posibilidad de recaída era a largo plazo, más de 16 meses versus 7 meses si era una terapia con monoterapia. ¿Ya? Pero lo importante que se estableció es que si uno tiene un plazo de más de 9 meses de terapia combinada, este riesgo de recaída era menor. O sea, indica que en pacientes con colitis ulcerosa al menos deberíamos tener por lo menos 9 meses de terapia combinada para plantear recién suspender los inmunomoduladores. ¿Ya? Y esto fue el hazard ratio que tuvo con un P significativo.
Este es uno de los trabajos más conocidos en cuanto a retiro, el Story Trial, que es un estudio multicéntrico prospectivo de 115 pacientes que eran enfermedad de Crohn luminal. Esto excluye a los pacientes que tenían enfermedad perianal, pero se da cuenta que en estos pacientes que llevaban 12 meses de comboterapia, más remisión libre de esteroides, que por al menos tuviesen 6 meses y un seguimiento a un año plazo, se vio que la recaída a un año era del 43% y una recaída a 2 años del 52%. Y la mediana de recaída eran de 16 meses. Pero lo importante establecer en esto es que se establecieron factores de riesgo asociados a que hubiesen recaída. O sea, no todos los pacientes son iguales y por eso hay que establecer qué factores de riesgo tienen para establecer si son pacientes seguros a retirar terapias o no. Y es así como se evaluó que hay factores de riesgo asociados a recaída y que se establecen con una curva de sobrevida que en definitiva con más de 2 factores de riesgo el riesgo de recaída era mayor, pero si estos eran disminuidos a menos de 2, el riesgo de recaída a 12 meses era solo el 15%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? El sexo masculino, que no hubiesen cirugías y los glóbulos blancos que se mantuvieran sobre 6.000 y una hemoglobina menor a 14,5. PCR altas, el punto de corte que es una PCR de 5 establece acá y una calprotectina mayor a 300. Es decir, estos pacientes que tengan cualquiera uno de estos factores que sumen más de 2, el riesgo de recaída es mayor. Ya, pero una cosa que es importante, aquellos pacientes que se suspendió y quedó solamente con monoterapia de terapia biológica, en definitiva, no hubo mayores complicaciones, sí hubo recaídas, pero cuando uno podía reiniciar nuevamente el inmunomodulador, tenían tasas de respuesta bastante efectivas. Y importante establecer que los pacientes que descontinuaron terapias con anti-TNF, según el nivel de infliximab, es también un punto de corte bastante importante. En el Story Trial habla un poco que el nivel de significancia, mientras menor nivel de infliximab, sería mejor, pero no tiene un nivel de significancia. Pero en estudios posteriores se estableció que mientras mejor es el nivel de infliximab que tenemos en niveles plasmáticos, esto nos establece una mayor seguridad en poder suspender las terapias. Y es así como también se ve el otro punto. O sea, hablamos de suspender el inmunomodulador, pero ¿es posible suspender el infliximab, por ejemplo, cuando está en terapia combinada? Este es un estudio de Casanova, que es un estudio multicéntrico retrospectivo de 1.055 pacientes. Esto establece pacientes ya con enfermedad de Crohn y con colitis ulcerosa, que se suspende el anti-TNF. Los anti-TNF utilizados fueron infliximab en mayor proporción y se vio que el 75% de esta suspensión fue una suspensión electiva y un seguimiento de 19 meses. Ya es importante establecer que la mayoría continuó con tiopurínicos y la incidencia de recaídas fue bastante baja, el 19% por año en Crohn y bastante similar a colitis ulcerosa que llegó al 17% por año. Pero ¿cuáles fueron los riesgos de mayor recaída en estos pacientes que hubiesen estado en tratamiento con adalimumab? Tenía un mayor riesgo que versus infliximab. Y la discontinuación electiva, por ejemplo, es decir, este paciente se suspende el biológico por decisión porque ha logrado remisión, era mejor la tasa de prevención de recurrencia como si uno suspendía por eventos adversos a la terapia biológica. ¿Ya? Y el menor riesgo de recaída era que mantuvieran el inmunomodulador y mientras había más edad de la descontinuación también era un factor protector. Es así como actualmente se están reclutando pacientes para hacer un estudio prospectivo, o sea, que tenga mayor validez para evaluar pacientes que se suspenden, que se encuentran en terapia combinada y decidamos suspender un inmunomodulador o la misma terapia biológica y así establecer cuál sería el modelo más efectivo para la suspensión. También establecer que cuando está el biológico como monoterapia también es posible plantear la suspensión, pero se ha establecido que esto sería menos seguro porque la posibilidad de recaída es aún mayor, cercana al 44%, y además se estableció que en enfermedad perianal esto es una condición que no es segura. O sea, una de las cosas que podríamos decir que tiene una contraindicación de suspender terapia biológica es en la enfermedad perianal, dado la alta tasa de recaída. Otras cosas que nos vamos a preguntar es condiciones de seguridad. Siempre se habla de que la terapia combinada tendría mayor riesgo de infecciones, pero es difícil establecer causalidad. Sin embargo, este estudio estableció factores de riesgo con odds ratio secundario a cuánto nivel de inmunomodulación tenía el paciente y se establece que ya que tengan 2 fármacos, el odds ratio
sube bastante en forma importante, pero si estamos estableciendo pacientes que de repente evaluamos que están con terapia biológica, inmunomoduladores, y también se les está dando un curso de corticoide, el riesgo de infecciones aumenta infinitamente. Y ese es el riesgo que queremos evitar también cuando tenemos terapias combinadas. Y en los riesgos en cuanto a neoplasia se está establecido que a mayor edad el riesgo es mayor y por eso se establece que en estos pacientes igual debiésemos optar a monoterapia. Es así como se han establecido estrategias de suspensión. Este es un consenso que apareció en el Sparrow, publicado recientemente en el 2019, que establece cuáles son los factores de riesgo asociados y qué pacientes nosotros pudiésemos establecer si es posible suspender o no alguna de las terapias. Y en pacientes con enfermedad de Crohn, por ejemplo, que tengan enfermedad perineal, esto no hay recomendación de que podamos suspender las terapias, pero así cuando hay terapia combinada podemos parar algún inmunomodulador y tenemos que sí establecer algunos factores de riesgo asociados. Ya, es lo mismo que establece en pacientes que hayan fallado previamente a inmunomoduladores. Si son pacientes jóvenes, no está indicado suspender las terapias. Y al igual que en pacientes que no hayan tenido inmunomodulación previa, se establece según factores de riesgo. Esta es una publicación que está disponible y es bastante asequible para que ustedes también la puedan revisar. ¿Ya? Esto es en parte lo mismo, pero establece que en pacientes que tengan una enfermedad de Crohn no complicada, que se mantengan con tiopurínicos, podríamos también suspenderla. Establecemos ya un poco de pacientes que puedan tener suspensión de algunas terapias, pero una cosa importantísima es que uno debe controlarlo en forma estrecha y seguir una monitorización bastante de cerca y establecer que uno de los factores predictores de recaída de estos pacientes que se suspende la terapia es que tengan una calprotectina fecal mayor a 100, que hayan tenido uso de corticoides previos, también tiene un riesgo mayor de recaídas y una PCR que, como les decía antes, que esté elevada con mayor a 5. Esta es una evaluación de 43 pacientes que suspendieron por más de 6 meses la terapia combinada y después se evaluó el riesgo de recaída y los factores que se establecieron como factores pronósticos de estas recaídas fueron la calprotectina fecal y marcadores como Harvey-Bradshaw clínico mayor a 2. Pero es importante establecer también cuáles son los factores que podemos establecer en cuanto al paciente asociados a esta suspensión de terapia. Es así que factores como a favor de la suspensión sean que sean pacientes de mayor edad por el riesgo no tan solo de la inmunomodulación que haya efectos en las infecciones, sino también en la neoplasia, una extensión y parámetros inflamatorios que yo les expliqué previamente, y también en contra de la suspensión que esté la enfermedad perianal, una menor edad al inicio del diagnóstico y ulceraciones, o sea, que muestren que no haya curación mucosa, obviamente, ¿ya? Y que hayan cirugías previas. Esta es una publicación que establece mucho más claro los factores en contra o los factores asociados favorables a la suspensión de terapia y se establecen factores demográficos, adultos mayores o jóvenes. Esto también lo hablan de que el riesgo con la inmunomodulación, existe el riesgo de este linfoma hepatoesplénico, sin embargo el porcentaje de pacientes que tienen es muy bajo, pero porque otro factor lo establece también como si fuese en contra en suspender en pacientes jóvenes. Sin embargo, en las características de la enfermedad, una enfermedad que sea extensa o compromiso perianal, eso está en contra de suspender la terapia, y el tratamiento que haya utilizado corticoides, que haya fallado a inmunomoduladores previos o que haya sido necesario intensificar las terapias. A su vez, el estado actual de la enfermedad es bastante importante y es por eso que nosotros tenemos que tener una clínica que no esté libre de enfermedad, o sea, que no tengamos utilización de corticoides o que las deposiciones estén ya más bien controladas, pero también tenemos que tener una curación de la mucosa y además que haya una remisión prolongada, que eso es un punto importante. Y siempre se establece que uno tiene que establecer las preferencias que puede tener también los pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, las estrategias después, cuando nosotros ya decidimos que este paciente es seguro para realizar el retiro, lleva más de un año establecido de terapia combinada, la primera medición de calprotectina queríamos tenerla es a los 3 meses después de retirar el fármaco y luego cada 6 meses, pero es importante establecer que en enfermedad perianal eso no es posible, ¿ya?
Por lo tanto, primero vamos a establecer por qué sería importante suspender las terapias, confirmar que haya una remisión profunda, o sea, haya una corrosión de mucosa que por lo menos se mantenga un año, y también que tenemos que establecer que el paciente se encuentre con niveles óptimos de terapia, por lo tanto necesitamos controlar un nivel plasmático de infliximab. Y ahí establecemos factores de riesgo asociados a esto, si va a ser un paciente seguro en la suspensión o no, y tener una estrategia definida, clara, con laboratorios seriados y también con una colonoscopía a los 6 meses. Obviamente, si nosotros tenemos estrategia, tenemos que tener un plan B en caso de que el paciente presente una reactivación, y es por eso establecer qué vamos a hacer en caso de que el paciente vuelva a tener una crisis en el momento que nosotros retiramos uno de los fármacos, y es establecer qué terapia vamos a utilizar, si vamos a utilizar la terapia previa, vamos a utilizar otro tipo de herramienta, y cuáles son las estrategias que vamos a seguir después para el seguimiento. No sé si quedan algunas dudas, porque ahora la segunda parte de la charla queremos evaluar un caso clínico que nos tocó observar y estar al tanto de él, para ver si quieren o pasamos al caso clínico directamente. Felicitaciones, Paulina. ¿Cuál es tu percepción de la anhelo de los pacientes? ¿Tú crees que esto es una... ¿Por qué aparece esto del retiro? ¿Por una razón económica? ¿Por un anhelo de los pacientes? ¿O por una decisión, ¿no es cierto?, de la comunidad gastroenterológica que ante los efectos adversos trata de minimizar esto? ¿Cuál crees tú que son los aspectos ahí? Porque la mayor parte de los pacientes de manera espontánea tienden a suspender. El punto aquí es cómo, cuándo y por qué. Sí, yo creo que es fundamental que los pacientes, cuando uno le dice esta terapia es para toda la vida, casi una sensación de cómo es posible que sea eso. Establecer que sí pueden ser prolongadas es una de las estrategias a seguir, pero uno tiene que establecer en ellos que muchas veces ya el costo ya no es una variable que nosotros establezcamos, porque tenemos la posibilidad de terapia biológica en la ley Ricarte-Soto. Obviamente no es en todo el global de los pacientes, pero una gran mayoría de los pacientes puede acceder a esta ley. Por lo tanto, generalmente es una decisión del paciente que él quiera decir, doctor, ¿hasta cuánto tiempo utilizo estos medicamentos? Potente eso de ni intentarlo en perianal, digamos, digamos, qué tanto sustento hay en eso del riesgo de recaída tan alto. Claro, yo entiendo una cosa que uno no lo recomienda, pero que no se puede hacer, esa otra historia, digo, cierto, que es muy caso a caso, hay situaciones especiales en que uno igual podría plantearlo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, el punto es que los trabajos establecen que en verdad la enfermedad perianal es una enfermedad distinta, más compleja, que tiene que tener un manejo bastante más multidisciplinario, en el sentido de que el coloproctólogo sí tiene que estar encima, que el coloproctólogo sí haga lo que tiene que hacer, en el sentido de que no sea un observador, sino que instalar los sedales cuando corresponde, observar, hacer una observación así caso a caso, pero lo más importante en lo que se ha visto en los trabajos es que en la enfermedad perianal al año ya casi el 50% de los pacientes puede recurrir. Ese es el riesgo que se establece. Y más que nada, como son enfermedades complejas de larga data, es lo que establece a tener esa recomendación. Me informan aquí por interno que tenemos 29 personas conectadas, 5 de Estados Unidos y 1 de la India, así que le damos nuestro saludo. Doctora Núñez tiene sus admiradores. Ya. Continuamos. Ya. Ahora vamos a ver esto en un caso clínico. Tenemos un paciente hombre de 32 años con una colitis extensa diagnosticada en 2006. Tenía antecedentes familiares, un abuelo paterno con cáncer de pulmón, linfoma y un tumor benigno. No fumaba tampoco alcohol ni drogas. Y la historia de la enfermedad parte en el año 2006, con 18 meses de diarrea con sangre. Se hace un diagnóstico de colitis ulcerosa extensa y se deja tratamiento con 5-ASA, pero en dosis mínima de 2 gramos, y la prednisona no en dosis adecuada. Se dejó con 30 miligramos, fue hospitalizado, respondió a corticoides endovenoso, y en ese entonces se dejó con azatropina 50 miligramos, que le da casi 1 miligramo por kilo, y 5 asas en 4,5 gramos al día.
Durante el 2006 al 2015 siempre se mantuvo activo, tuvo hospitalizaciones por una hospitalización por año, siempre se manejaba o se hospitalizaba corticoides endovenosos, salía de la crisis y posteriormente lo máximo que tomó azatropina era 100 miligramos y por su peso también estaba en dosis subóptima. El primer control lo realizó en el 2015, en agosto. Ahí se constató que tenía 5 deposiciones al día con sangre escasa, con coágulos y un malestar bastante importante con sensación de pujo y dolor abdominal. Llamaba la atención una hemoglobina de 12.6, VHS en 27 y las plaquetas estaban en 308.000. Se le realiza una colonoscopía, que es la que tenemos acá. No sé si puede bajar un poco las luces de adelante para poder ver mejor las imágenes. Pero lo que se evidenció fue que tenía erosiones puntiformes a nivel del orificio apendicular, que es la imagen que tenemos en este costado, pero lo que llamaba la atención mayor era un compromiso difuso en la mucosa con erosiones petequiales de moderada cuantía y a nivel del recto, ¿ya? Que son las imágenes de acá. Lo que se constató como una colitis ulcerosa activa, mayo 2, se tomaron biopsias que mostraba a nivel de ilion, arquitectura conservada y en el colon derecho había un aumento de edema con infiltrado linfoplasmocitorio leve. A nivel de transverso había leve distorsión con criptas ramificadas, pero sí llama la atención que a nivel de recto había criptas dilatadas, ramificadas, con disminución de las células calciformes y estaba bastante congestivo. Por lo tanto, muestra una colitis crónica aguda y activa moderada con distorsión de la arquitectura. Posterior a eso, con esta se inició en diciembre deposiciones 3 veces al día sin sangre, pero partió con un dolor lumbar bastante importante en relación de la sacroiliaca. Se tomó una resonancia de pelvis que mostró una sacroileitis bilateral crónica, se le tomaron marcadores con un HLA-B27 que salió negativo y ahí se tomó una TPMT que estaba en rangos normales. Posterior a eso, cuando ya se optimizó la terapia con azatropina en 150 miligramos más 4,5 gramos de mesalazina, se hace un nuevo control de colonoscopía que muestra una remisión endoscópica. Lo que pasó acá fue había una activación con la colitis ulcerosa izquierda con actividad moderada. Ya, posterior a eso, las biopsias mostraron que persistía esta distorsión arquitectural y había una colitis crónica activa en descendente y sigmoide. O sea, hubo una progresión de este daño que primeramente partió en recto, después hubo una progresión al lado izquierdo. Por lo tanto, con eso se decidió controlando cómo estaban los metabolitos de azatropina en ese entonces, que estaban con aceite de guanida en 7,68 y 6-metilmercaptopurina en 5.200, se decidió inicio de terapia biológica, que se hace una colonoscopía post-inducción, que esta es la que tenemos acá, y aquí efectivamente se logra la remisión asociada. Se está descrita en la zona del orificio apendicular un compromiso como colitis ulcerosa bipolar, y lo que se decidió en ese entonces con esta histología postinducción de infliximab 5 miligramos por kilo que había realizado a la semana 0, 2 y 6, más su azatropina en 175 miligramos, se vio que la arquitectura del ilion estaba conservada, al igual que la mucosa del colon, y había un leve compromiso a nivel de recto y la zona del sigmoide. Por lo tanto, con eso se decidió dejar terapia con 10 miligramos por kilo, una calprotectina de control que tenían 446, y ya pasado casi 7 meses de terapia biológica, él se mantenía completamente asintomático y se tomaron controles de post-inducción optimizada, niveles de infliximab en 3.5. Y una calprotectina que teníamos de 400 antes de optimizar la dosis de infliximab, bajó a 42. Esa es la colonoscopía de control después de optimizar aún más la dosis, porque si nosotros pensamos en la colonoscopía que teníamos previamente, que tenía un compromiso, podríamos decir acá solamente a nivel del orificio apendicular, unas pocas erosiones, muchas de las veces podríamos haber dicho, con eso estamos ok, no es necesario hacer ninguna modificación de la terapia. Sin embargo, veíamos que había compromiso histológico que se mantenía al lado izquierdo y por esa razón se decidió, más un biomarcador como la calprotectina que estaba sobre 400, optimizar aún más y lograr un objetivo total que era la remisión endoscópica. Posterior a eso, entonces, de la optimización se tomaron niveles que estaban sobre 7 y esta ya evaluación endoscópica que mostraba un mayo 0
y un Mayo 1 a nivel de colon descendente a recto, que si se dan cuenta, el Mayo 1 solamente es por la trama vascular que no se veía completamente, pero el resto de la mucosa se observaba bien. La histología muestra que en verdad el recto era lo único que mantenía una arquitectura mínimamente distorsionada, pero claramente no había un compromiso agudo. Así que ahí se decide bajar la dosis de infliximab y se deja en 5 miligramos por kilo ya en su octava dosis, y una calprotectina que ya teníamos 440 y ahora se mantenía en 16. Se mantuvo asintomático con terapia combinada, ya llevaba 14 dosis de infliximab, se bajó a azatropina a 100 por ya pensar que los objetivos terapéuticos en terapia combinada podrían ser un poco más bajos con la 6-tioguanida. Sin embargo, para nuestra sorpresa, se vio que los metabolitos de control después de bajar la dosis estaban todos menores a 50 o menores a 500. Entonces, una de lo que planteamos fue si había falta de adherencia o no con este paciente. No sé si alguien quiere un comentario al respecto antes de seguir avanzando. ¿Alguien quiere comentar algo? Se han dicho hartas cosas. Con respecto a los metabolitos de la cetoprina, ¿no es cierto que a veces distintos factores pueden influir sobre la medición? Uno de ellos es la adherencia, por cierto, pero otro es la técnica que se usa, si ha sido el mismo laboratorio, el uso de acetoprina genérica versus el original. Anecdóticamente hemos visto sustantivas diferencias en los niveles de metabolitos, entonces son algunas cosas que uno tiene que considerar a la hora de evaluar que aunque esté tomando acetoprina, pueden eventualmente cambiar estos niveles del metabolitos de acetoprina, que son más bien variables, son una información referencial. Así que no sé si hay datos de aquello en este paciente específico. No teníamos el antecedente que hubiese cambiado de fármaco, pero sí hubo un problema de adherencia asociado. Quería preguntar al auditorio y a la gente que está escuchando si les parece que con los estándares actuales de tratamiento es planteable en un paciente que está post-inducción, es decir, si post-inducción y está en remisión clínica con una colonoscopia que muestra todavía actividad con erosiones, la optimización. Es una conducta que está establecida, estamos de acuerdo, es criticable, es planteable. Paciente que está bien, se siente muy bien. Y usted le subió la dosis, doctor, porque eso. ¿Qué les parece? ¿No? La conducta que están teniendo ustedes como centro de estos pacientes que están iniciando terapia biológica, ya están haciendo inducción colonoscopía, se dejan llevar por la parte clínica, optimizan. Sí, yo creo que estaba pensando en las colonoscopías. Si tú confundes esas colonoscopías y las pones así, digamos, aleatoriamente, las diferencias, clínicamente el caso es claro, porque hay coincidencia, pero las colonoscopías por sí solas son un problema, digamos. La verdad es que yo siempre he discutido este punto. Mayo es la más simple, pero aún así tiene demasiado elemento subjetivo. La transparencia vascular depende de la insuflación, ¿no? Así que hay problemas con eso, digamos. El estricto detalle del lógico, y yo siempre he dicho que es obvio, porque en realidad lo único que demuestra es que mientras el enfermo esté mejor, le va a ir mejor, lo cual es bastante como una profecía autocumplida, digamos. Y cada vez que nos enfrentamos a este tema, terminamos decidiendo caso a caso, porque es difícil. Yo he tenido varios casos en que he visto algunos también con Manuel Álvarez, porque tenemos casos en conjunto, y claro, uno dice si intensificamos o no, y siempre hay una serie de consideraciones que aplicar. Yo no creo que haya muchas reglas. Nosotros estamos haciendo colonoscopía así después de la inducción, digamos. Y en general, cuando hay coincidencia en que el enfermo no está clínicamente bien, tiene parámetros inflamatorios y tiene colonoscopia alterada, por supuesto que no hay problema. Pero el problema es cuando, como tú dices, cuando lo único que está alterado es una calprotectina que está en un nivel mediano, digamos, y todo lo demás está perfecto. O cuando la colonoscopia muestra alteraciones del Mayo 1, es difícil, digamos. Yo no diría que no tengo que lo hacemos en todos los casos de forma consistente. Nosotros estamos usando de regla
la cetoprina con alopurinol. Ha sido interesante la experiencia, en realidad ya tenemos la idea de publicarlo luego. Y la verdad es que muchos pacientes se mantienen con 25 miligramos de acetoprina, digamos, lo cual, y con niveles de acetilguanina medidos, por supuesto. Y prácticamente no ha habido ninguno que con 50 y alopurinol no esté en niveles terapéuticos. Ahora, yo no tengo claro qué significa eso a largo plazo, digamos, eso no está del todo claro. El principio general es que mientras menos droga mejor, pero no, que te haya demostrado que tenga menor incidencia de infecciones o de linfoma, ciertamente en absoluto, no sé, falta mucho. Y doctor, ¿cuál es el nivel terapéutico que utilizan? Porque lo que se ha establecido en trabajos recientes, uno sobre todo de Yarur, que establecía que el punto de terapia combinada, el nivel de acetilguanina podría ser incluso un poco más bajo de los 250 que se esperaban como monoterapia. Sí, hasta ahora hemos usado 250, pero conversamos este tema también, uno podría ser menos. Yo creo que es interesante lo que planteaste un poco también, que cuando uno tiene porque yo creo que el problema de suspensión se plantea en enfermos que están en remisión profunda. Sí. No me parece que clínicamente uno plantee en otras condiciones. Algunos de los ejemplos que ponía como de mal pronóstico son obvios. Si el enfermo tenía úlcera y tú le suspendes la terapia, obviamente. Así que en remisión profunda, ese es el punto, digamos, a considerar en estos pacientes. Y saber quiénes son los que deben, en los cuales debe plantearse, digamos, realmente suspenderlo. Un dato importante para saber ver los niveles de infliximab y los niveles de acetoprina, de acetilguanina, porque tú medio lo sugeriste. Si un enfermo está en remisión profunda y tiene nivel de infliximab subterapéutico, bueno, entonces es obvio que uno puede suspender con bastante confianza, supongo yo. O lo mismo, si tengo que decir, si suspender la acetoprina o el infliximab. Un dato importante sería cuál de los dos está en el nivel terapéutico, porque el que está subterapéutico probablemente es el que uno debiera elegir. No sé qué opinan los demás respecto a eso. A veces basta el olor de la acetoprina para que mantener las cosas bien. Así es. ¿Otro comentario? Sí, está bien. Pero sí, yo creo que es muy razonable lo que dices tú. O sea, obviamente uno dice, ¿cuál es el fármaco que está firmando al paciente? La evidencia que mostró ahora Paulina probablemente más cargado el tema de la suspensión de los tiopurínicos, pero mirado del otro lado también, pues un paciente que está perfecto, curación profunda y con niveles indetectables de infliximab, uno dice, parece que a lo mejor no está jugando un rol en este momento y podría ser planteable la suspensión del biológico. O sea, y de hecho en muchos pacientes a veces por complicaciones o por otras situaciones suspendemos el biológico y han estado muy bien. O sea, no tenemos una respuesta completa, y hay argumentos para ambas cosas y situaciones especiales en que uno puede plantear lo uno. Sí, de hecho por eso se están haciendo estudios prospectivos para establecer bien cuál es el punto de corte, porque si uno lo habla podría ser súper lógico que el nivel de infliximab es subterapéutico, entonces es fácil suspenderlo. Sin embargo, en otros trabajos se establece que se necesitan niveles mayores en cuanto al rango terapéutico como para establecer también la suspensión. O sea, por eso faltan más trabajos para establecer en uno u otro lugar. El punto después de esto, después de la cuarta dosis optimizada, tenía niveles entonces en 3.5 de infliximab y la calprotectina post-optimización también fue baja en 42. Se mantuvo entre el 2017 y el 2018 en terapia combinada asintomático, tenía un mayo clínico en 0. Y desde la octava dosis, como les decíamos, después de la intensificación se bajó la dosis a 5 miligramos por kilo cada 8 semanas. Ya a la 15ª dosis se hace el control de niveles de infliximab, estaban ya sobre 9.72 y una calprotectina que se mantenía bajo 100. Esta es una endoscopía que establece un seguimiento posterior. Acá se habla que hay una colitis izquierda moderada con un mayo 2, sin embargo, con la dosis que se comenta, 5 miligramos cada 8 semanas más la acetropina. Que se establece que la histología mostró que había en definitiva una remisión histológica, ya que establece que a nivel de ilion, colon ascendente, y si se dan cuenta que el mayor grado de enfermedad era a nivel de recto, mostraba que ya estaba una enfermedad crónica que estaba inactiva. Por lo tanto, se completó una remisión completa, que es lo que llamamos, que en definitiva es remisión clínica, biomarcadores, endoscopía y también la histología. Ya, y en este escenario el que planteamos evaluar si suspendemos o no algún tipo de terapia de la terapia combinada.
Por lo tanto, en este caso vamos a planificar el retiro. ¿Por qué en este paciente sería razonable suspender la terapia? Alguna de las terapias es porque ya lleva 33 meses de terapia combinada. Entonces, uno de lo que se planteó fue que pudiese haber un mayor riesgo de infecciones o riesgo de neoplasia. Se confirmó que había remisión profunda. La idea que establecen los trabajos es que por lo menos se mantenga más de un año y logró remisión completa, como les comentaba previamente. Otro punto a seguir está con las dosis de infliximab en dosis óptima. Ahí teníamos niveles de infliximab que estaban en dosis óptima, está en nivel un poco más alto, en 9.72, y la calprotectina se mantenía bajo 100. Y aquí para el retiro evaluamos qué factores de riesgo habían individualmente en este paciente. Y esta es la misma tabla que teníamos previamente con los factores asociados. Factores a favor, que era paciente joven que tenía curación mucosa, se había logrado una prolongada remisión con las terapias biológicas, tenía niveles altos de marcadores, o sea, de infliximab, pero los factores que juegan en contra también hablaban de que tenía una enfermedad extensa. Si bien se tuvo que optimizar la terapia, fue una optimización de 4 dosis y con eso se logró rápidamente salir y nunca hubo una refractariedad mayor. Por lo tanto, en contra tenemos una colitis extensa. Teníamos, si se acuerdan, del 2005 al 2016, un uso de corticoides una vez por año hospitalizado con corticoides asociados. Tenía calprotectinas bajas, otros factores asociados también tenía un leucocito en 6700, una PCR que era menor a 5 y esta terapia prolongada con niveles de infliximab sostenidamente en rango, alto dentro del rango. Por lo tanto, lo que se decidió en este caso fue dejar monoterapia con infliximab. Pero la idea es establecer, si vamos a suspender una de las terapias, es establecer una estrategia de monitorización y la estrategia que fue en el caso que hubiese una reactivación, controlándolo con calprotectina al mes y después cada 4 o 6 meses, iba a ser evaluar al paciente y reiniciar la terapia que tenía y si era necesario aumentar dosis también se iba a hacer. Y el plan de rescate era la idea de establecer con el paciente qué se iba a hacer en el caso de que tú empezara a tener síntomas. El control posterior al infliximab con monoterapia se controló a los 4 meses con una calprotectina que estaba en 170 y la que se realizó al mes de suspendida estaba en 37. O sea, se establece que el primer mes se mantuvo más o menos igual en los biomarcadores, pero posteriormente empezaron a elevarse. Estamos hablando de mayo y en junio parte con deposiciones 3 veces al día. Se habla de 2 veces más de lo normal, con sangre fresca en todas las deposiciones, pero era escasa, rara vez tenía coágulos, no había dolor abdominal ni dolor anal. Así que lo que se decide es realizar nuevamente una colonoscopía y medir niveles. Y lo que se hizo en este caso fue reiniciar la terapia previa, se dejó una optimización de infliximab con 10 miligramos por kilo y no teníamos los niveles previos porque se tomaron en ese entonces y se realizó la colonoscopía. Se me perdió una... Ahí está. Si se dan cuenta, desde la suspensión con monoterapia hubo una reactivación bastante importante al lado izquierdo, que era lo que partió la enfermedad, o sea, el compromiso mayor de él era a nivel izquierdo, con un compromiso bastante importante, con actividad moderada, se veían una pérdida de la vasculatura, erosiones petequiales cubiertas con fibrina y además tenía estas microulceraciones cubiertas con fibrina. Se tomaron biopsia y si se dan cuenta acá igual en transverso igual se veían algunas, no se veía completamente normal la mucosa. Y las biopsias demostraron que en colon descendente y sigmoides había una colitis crónica ya con moderada actividad inflamatoria y a nivel de recto esta era acentuada. Ya acentuada en el sentido de que había infiltrado linfoplasmocitario, acortamiento y ramificación de las criptas y microabscesos crípticos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? O sea, suspendimos, dejamos en monoterapia y se reactiva el paciente. ¿Qué podemos hacer? Si tienen alguna opinión respecto a esto. Es que se tomaron y, o sea, lo que se hizo fue optimizarla, pero no llegan, se demoran en llegar. Aún no ha llegado. Está callado el público. Supongamos que estaban buenos, ¿cierto?
Supongamos que los niveles tenía, si tenía 9, supongamos que tenía 8,5, digamos. ¿Cambiaría algo para ti eso? Optimizarlo y reiniciar la serotonina. Claro, la pregunta es qué hacer mientras tanto, mientras esperamos, porque esto fue claramente suspendiendo la serotonina. Es sorprendente porque yo cuando estaba contando el caso, yo dije que este caso no lo suspendería el paciente, porque la historia de él es una historia, pero dejarlo con monoterapia parecía razonable y sin embargo se activó. Obviamente hay que reiniciar, pero tenemos por delante varias semanas antes que actúe la citopina y obviamente la pregunta es si vamos a iniciar corticoide o no en este paciente, digamos, no intertanto, con lo que tú dijiste respecto al riesgo de usar 3 drogas, digamos, en este caso. Así que probablemente si la clínica lo sugiere, yo intensificaría infliximab, digamos, y esperaría el efecto. Comentaste que, escuchando la historia, no lo suspenderías. Eso es lo que tenemos, digamos. ¿Por qué no lo suspenderías? Porque es un paciente joven, sí, tiene historia de linfoma familiar. Usó esteroides, pero sabemos muy que en Chile el uso de esteroides pueden ser 20 miligramos, 3 semanitas, la cetopina 50 miligramos, un toquecito por acá. Entonces, ¿qué te lleva con la historia de que no lo suspenderías? Porque yo lo suspendería, digamos. Por eso. Yo estaba pensando porque lo que tú dijiste, en realidad la historia es mala, o la historia parece como... La historia de este paciente parece como agresiva, pero en realidad nunca fue bien tratado, entonces eso, así que desde el punto de vista objetivo me parece que tú tienes razón, digamos. Pero yo tenía como el pálpito de que yo si tuviera este paciente le recomendaría en contra. Y ya sabemos qué pasa con el pálpito. Me gustó la respuesta tuya en el sentido, lo optimizaría, pero ¿qué significa optimizar? Digamos, tú dejarías cetopina, si tuvieras que vivir, vas como segunda opinión porque, doctor Royan, me gustaría saber qué hace usted. Yo le dejaría cetopina, creo que... ¿Y el infliximab lo tocas? Sí, claro, intensificarlo, digamos. Yo creo que si estaba con 5 miligramos por kilo, subirlo a 10 miligramos por kilo, por lo menos lo que se hizo la primera vez, que hubo respuesta, me pareció que... Sí, la doctora Pavés aquí nos pregunta, obviamente viendo la evolución que tuvo el paciente, que si lo hubiéramos hecho al revés, si lo hubiéramos sacado el infliximab y le hubiéramos dejado la cetoprina, como en ese escenario, que si tienes algún comentario al respecto. ¿O quieren contestar acá al público? ¿Ya? A ver, yo no lo hubiese dejado con monoterapia, la razón con acetoprina, ¿sí? La razón es simple, él fue inmunorefractario, es decir, al momento que se comentó la historia, él fracasó, sí, y de hecho al momento de tomar la decisión de partir con biológico, hay que acordarse que en el contexto que no estábamos, Ley Ricardo Soto estaba con acetoprina dosis adecuada, medición de metabolitos, y con mesalacina, si estaba con comboterapia, digamos, incluso, y mesalacina vía oral y enema al tomar la decisión. Entonces me parece malo ese escenario. Y segundo, es que tiene niveles de infliximab adecuados, entonces, y de hecho sobre el rango, entonces uno debe suponer que el infliximab está haciendo algo. Distinto es que hubiésemos llegado y hubiesen tenido niveles de infliximab de 0,2 y sin anticuerpos, etcétera, ¿sí? Hay en un paciente como este, después de esa colonoscopía, ¿no es cierto? Hasta que uno, de alguna manera, la mesalacina, si es que él no ha tenido alergia o contraindicaciones de uso, es un buen fármaco. En general, a los pacientes, al menos con colitis ulcerosa, que están con terapia combinada con acetoprina o anti-TNF, quitamos la mesalacina. Yo tengo contados con los dedos de esta mano 2 pacientes que bajamos la mesalacina y la calprotectina sube. Bajamos cada vez que hemos intentado, de modo que la mesalacina podría ayudar, ¿no es cierto?, en el intertanto de que logra efecto de reinstalar la acetoprina y, por cierto, la intensificación. Pero este es un paciente, ¿no es cierto?, que en el pasado, en relación al comentario de la Caro, a mí me tocó inducir pacientes que tenían, cuando el infliximab no estaba cubierto, dinero para ser rescatados y
en la Católica le damos infliximab, se rescataban y eran naif, vírgenes a tiopurínico, así que le partíamos acetoprina, inducido con corticoides, y una vez que estaba la acetoprina andando, los corticoides salían y usaron 3 dosis de infliximab en colitis ulcerosa. Claro que no es ortodoxo, ¿no es cierto? Y ese trial nunca va a estar, pero es una herramienta, digamos, es posible. No hay mucho más datos, digamos, no va a haber tampoco, creo yo. Una de las cosas importantes que me llamó la atención es que los números de los trabajos no son muy altos, o sea, no hay todavía una gran información. Y segundo, que la tasa de recurrencia, o sea, no hay diferencia en los estudios, pero son todos altos, o sea, un 40 o un 50% de los pacientes se reactivan, así que la evolución siempre admite mucha variación. En este paciente en particular tenía niveles me creí ver que tenía niveles de infliximab de 3,5. Sí, pero después de la optimización mejoraron hasta 9, antes de plantear la suspensión del inmunomodulador. Sí, pero entiendo que 3,5 era usando 10 miligramos por kilo, ¿o no? No, con 5. Sí. Sí, lo que se hizo en este caso fue aumentar la dosis, se dejó con infliximab 10 miligramos por kilo, pero además se utilizó 5 asas tópicos por la llegada que tenía un mayor compromiso a nivel de recto y colon izquierdo, y además 5 asas oral. ¿Ya? Lo que se realizó posteriormente fue una monitorización estrecha con calprotectina, se reinició la acetropina, se pidió al mes de continuar la acetropina los metabolitos, y también está dentro de los planes, que eso todavía no ocurre, que después de la optimización, antes de la cuarta dosis, o sea, de la reinducción, vamos a controlar nuevamente con niveles de infliximab. Por lo tanto, como finalizando las conclusiones, que es importante evaluar en forma individual los objetivos de tratamiento. Tiene que participar el paciente en la toma de decisiones, él tiene un rol fundamental, y establecer que estas condiciones tenemos que tener por lo menos terapia biológica que sea sobre 6 meses y al menos en colitis ulcerosa que se establece 9 meses, pero siempre cuando nosotros planteemos el retiro de uno de los fármacos tenemos que tener un objetivo claro, que tiene que haber una curación endoscópica, ya como mínimo, pero si nosotros queremos ser un poco más estrictos, incluso llegar a la curación histológica. No es recomendable la enfermedad perineal, que la curación endoscópica logremos por lo menos en 1 año y que haya una monitorización estrecha por este riesgo de reactivación. La planificación de la estrategia, si es que llega a reactivarse los pacientes, es que tiene que estar bastante cercano el contacto, porque tiene que haber un control no solamente clínico y de biomarcadores, sino que en el caso de que haya algún tipo de reactivación, se tiene que actuar rápidamente. Y si todo anda bien en un periodo, nosotros deberíamos medir los niveles de infliximab a los 6 meses de retirado el fármaco, para establecer que los niveles se mantengan en rangos óptimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Núñez. A ver, parece que tenemos aquí un comentario. Hay una pregunta acerca de en situaciones de embarazo, ¿en qué situaciones le suspenderían los anti-TNF a pacientes con biológicos? Pacientes que se embarazan estando con biológicos. ¿O no lo haría? No, como primera respuesta, en embarazo el mayor riesgo es cuando el paciente esté activo. Eso es una condición bastante que se debe recalcar. En definitiva, los pacientes muchas veces tienen el mismo paciente o médicos que las controlan y dicen tienen que suspender las terapias porque esto puede tener un efecto en el recién nacido, y eso está establecido que no es así. El mayor riesgo es que el paciente suspenda la terapia y se active la enfermedad, y ahí puede haber consecuencias secundarias. En cuanto a pacientes que se mantengan en terapia combinada, si el paciente está con remisión, con curación endoscópica, tiene biomarcadores que estén bajos, además con una clínica que esté ok, incluso se puede plantear dejarlo en monoterapia con terapia biológica durante el embarazo, y en el tercer trimestre se establece que a las 32, 34 semanas sea la última dosis, pero incluso se ha visto que en pacientes que han seguido con su terapia durante el embarazo no han habido efectos con la terapia con anti-TNF. Y lo otro importante establecer que en el recién nacido, las vacunas, que son vacunas virus vivos como la BCG, esa
están contraindicadas y hay que esperar por lo menos entre 6 a 1 año, dependiendo los niveles también que tenga la madre, como para establecer nuevamente la inmunización. Claro, es como bien obvio, pero siempre son pacientes jóvenes en edad fértil, entonces el tema de embarazo hay que hablarlo antes que suceda, y si la paciente quiere desescalar y tiene ganas de embarazarse, lo que hay que hacer es la evaluación completa que dijo la doctora Núñez previa al embarazo. O sea, si vamos a plantear bajar terapia, el ideal es hacerlo antes, teniendo claridad, y si hay algo de actividad endoscópica, úlcera, obviamente vamos a insistir en que persista con la terapia, no hay ninguna duda. La doctora Vergara nos pregunta de Viña que en este periodo como de transición, cuando se reactivó a la paciente, ¿qué les parecería haber usado budesonida también local? Si los 5 ASA locales no hubieran ayudado, o los 5 ASA locales, algo lo comentamos, Sí. pero obviamente O sea, en el caso, sí, yo pues. estoy más de acuerdo en la utilización de los 5 ASA, sobre todo los tópicos, por el compromiso que hay. Si pensamos en budesonida MMX, podríamos tener un efecto a nivel de colon, más que como plantea como la colitis ulcerosa que tiene el paciente. Claro, yo creo que son un buen coadyuvante con las terapias tópicas, ya sea 5-ASA como primera línea, pero también esteroides tópicos, budesonida en espuma también se podría usar si no anda bien con los 5-ASA o tuviera alguna intolerancia de la paciente a 5-ASA previos. Yo creo que es muy razonable como puente mientras surge efecto la reinducción que se hizo con infliximab en dosis mayores, esperando que haga efecto la cetoprina y le baste a la paciente. ¿Tú querías decir algo? ¿Sí? Una pregunta que no sé si se puede contestar, pero ¿cuál sería la conducta futura en este paciente si obtiene nueva remisión? ¿Alguien se atrevería a suspenderlo de nuevo? Y el punto ahí es que cuando uno hace estas cosas, me estaba acordando de la analogía, termino hablando de los fenicios siempre, pero es como cuando uno aconseja erradicar el Helicobacter y le empieza a explicar al paciente por qué hay que hacerlo y por qué es tan importante, claro, de cumplir el tratamiento, cuando fracasa, después decirle, claro, no era tan importante, no pasa nada, claro, era un problema, porque después dice, bueno, no me dijo que era tan grave, ¿no? Entonces aquí algo parecido, porque al discutir las opciones para suspender, uno hace presente los riesgos a largo plazo, la neoplasia y todo eso. Bueno, y ahora, ¿cómo se maneja este enfermo, digamos? Pues no sé si alguien se atrevería nuevamente a suspenderlo. Siempre tenemos Ibañez para esas referencias. Yo creo que es re interesante, pero hay que pensar que si esto fracasó porque la cetoprina estaba coadyuvando a que el infliximab alcanzara buenos niveles, eventualmente una alternativa, si pensamos que los tiopurínicos tienen más riesgo, aunque el metotrexato no está exento de riesgo, podría eventualmente ser una alternativa en él. De modo que si yo dijera, oye, quitamos la cetoprina y fue por eso que cayó la infliximab y se reactivó el paciente, una alternativa sería, ok, intentemos ver si suspendemos tiopurínicos y hacemos un traslape con metotrexato. Esa puede ser una opción de terapia combinada. Ahora, eso, cuando se analizó en colitis ulcerosa al menos, no mostró la misma ventaja sobre los tiopurínicos. De modo que todo en esto es una ecuación. Yo creo que esta presentación la agradezco porque es súper buena tener esta conversación, puesto que los pacientes, aunque nosotros no se lo mencionemos, los pacientes suspenden. Y el retiro parte con la mesalazina, ¿no es cierto? O sea, los pacientes le indicamos 3, 4 gramos y dicen, no, estoy tomando una tableta 2 veces al día. Ellos hacen autorretiro de esto. Entonces, de modo que si uno al paciente se lo plantea, de que en algún momento, una vez que alcancemos estos objetivos, podemos intentar retirar, yo creo que esto es un anhelo que tienen los pacientes y si uno tiene estrategia, puede ser válido desde los 5 ASA hasta los biológicos, digamos. O sea, pero los riesgos son, ahí tú los mostraste, no son cero, digamos. Sí, yo creo que hartas cosas se aprenden de esto, y uno que a veces es el ajustar las dosis también. O sea, hay pacientes que siempre pensamos que todo esto hay niveles para escalar, y en muchos pacientes requieren menos dosis, menos gastos, etcétera. Y al revés, hay probablemente, y eso no está escrito todavía, el tema de los niveles. ¿Cuál es el nivel óptimo? Eso, la verdad, que se desprende de trabajo no tan grande, tan extenso, y probablemente hay pacientes que necesitan niveles más altos para controlar su enfermedad que otros.
Y eso lo hemos aprendido en enfermedad perianal, ni qué hablar en colitis grave aguda, que con los 5 por kilo clásicos probablemente nos quedamos cortos en muchos pacientes. Entonces todavía falta mucho por saber, yo creo, del tema de cuáles son los niveles necesarios en cada paciente. Y nos estamos haciendo obviamente la experiencia de que hay más posibilidades de medirlo, digamos que por lo menos tenemos resultados bastante reproducibles y todo de lo que se están midiendo en la Católica actualmente. Y lo otro, no quedarse con una muestra nomás. Yo creo que también hay que ver la tendencia en el tiempo. Yo creo que es bien importante eso. Respondiéndole a Antonio, yo, si se planteara de nuevo, sí lo suspendería después de un tiempo de 3 años, 4 años. Yo creo que eso es importante. El paciente tiene riesgo de linfoma como cualquier persona. Tal vez una conducta sea, como dice Jaime, probablemente tener 2 niveles de infliximab, tal vez plantearse si las condiciones de apoyo estatal, una de esas que el paciente requiere no 5 miligramos, 10 miligramos, estar con monoterapia con 10 miligramos. Es una pregunta que no la tenemos, digamos, ¿sí? Acá hay un factor que no es menor que gatilló, además de la acetoprina, suponemos, es un factor de estrés. Él tuvo una carga extra en la época en que lamentablemente no lo refirió el momento de tomar la decisión y salió después cuando se reactivó por parte de su familia. Pero yo creo que vamos un poquito más allá, si estamos en condiciones porque esto de la pregunta que hace Pato, de cuándo plantear el retiro, es porque esto viene el concepto de personalizar, digamos, si personalizamos hacia arriba, pero también personalizamos hacia abajo. Es si estamos en Chile en condiciones de retirar, cuando no tenemos solamente anti-TNF, digamos. Entonces, porque este paciente al final termina con no con acetoprina, infliximab de no 10 miligramos, termina con mesalazina oral, mesalazina en supositorio y aguantando el champarrón. Por suerte estaba evolucionando bien, pero si el paciente no evoluciona bien, un paciente estaba, entre comillas, sintomático y después, ¿qué le ofrecemos? Entonces, la pregunta es, Paulina, hoy día, 2019, ¿estamos en condiciones, por lo que tú viste o has vivido, de plantear a los pacientes un retiro? Es decir, ¿tú te la jugarías en tus pacientes del Hospital San Juan de Dios a retirar con todos los bemoles que implica? Sí, yo plantearía el retiro. ¿En qué punto me baso? En que si bien existe la reactivación, las respuestas que hay frente a las terapias, e incluso iniciar la misma terapia que tenía previamente, son súper buenas. Entonces existe la posibilidad de que estos pacientes sí respondan y que no necesiten esta combinación de terapia, los riesgos asociados a esto, pero si llega a reactivarse, tenemos opciones de controlar nuevamente al paciente. Ya que hablar, Pato, yo también te quería preguntar si este paciente fallara en un escenario ideal, ¿tienen cabida moléculas pequeñas aquí, tofacitinib, por ejemplo, como una estrategia de menos riesgos tal vez a futuro, si tuviéramos acceso? Considerando que un hombre joven que tiene riesgo de linfoma, probablemente las otras opciones distintas de los anti-TNF podrían ser una opción. Ciertamente tofacitinib, ¿no es cierto?, parece ser un fármaco seguro a los 4 años que van de seguimiento. El riesgo ahí es la infección por herpes y los fenómenos trombóticos o tromboembólicos. Pero sí, sin duda, vedolizumab también podría ser una opción en este paciente. Pero mi comentario iba en relación a los costos, porque cuando tú mencionabas el costo no es un tema, yo creo que estoy en desacuerdo en ese sentido, que aunque los costos no sean de bolsillo, los costos, ¿no es cierto?, son reales y no es menor tener pacientes con el doble de dosis de un anti-TNF porque son el doble de costo. O sea, un paciente que está con 10 cada 4 es un paciente que está ocupando 4 veces una dosis estándar de infliximab al menos. Y los pacientes que tenemos también con aumento de dosis de adalimumab. De modo que los costos no son de bolsillo directos, pero para un lugar como Chile, que tiene recursos de alguna manera acotados, los costos de los fármacos y las nuevas terapias biológicas, hay que pensar que todavía no tenemos acceso a antiintegrinas de manera adecuada, no tenemos acceso a ustekinumab y tampoco tenemos acceso libre a tofacitinib, y las opciones que van a seguir saliendo van a seguir siendo todavía más caras. Entonces,
Si nosotros pensamos que la tasa de fracaso primario a los anti-TNF es 20-30%, hoy en día esos pacientes no tienen acceso a nada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que vale la pena intentar suspenderlo y que en la mayoría de las veces ese fármaco no se quema. Pero al revés, un paciente que está mal y que no lo optimizamos también es una pérdida, digamos, o sea, en uno u otro sentido. Agradecerles la presencia a todos y a la gente por streaming y en especial a la doctora Núñez que se lució como siempre. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.